Oye, Distile, buenas tardes. Buenas tardes. Chance dinale, que tiene sopotinala. Se cena en Somalia, de la Rion Distile. Un saludo a todos los que estáis en el grupo de Darme en Castellano. Andinale, te peñe, me magoyo, che, digiti, los que te magoyo en el loriti, que se motosen, son que yo dicen en Como me ha llegado que muchos de vosotros pensabais que es importante esta asignatura y además es importante la teoría de mentes, así que vamos a ver un poco esta asignatura. Vamos a ver un texto que dentro de las distintas presentaciones de teoría de mentes más extensas y más escuetas, medianas, este es un texto bastante abreviado y me parece que para los principiantes es una buena manera de empezar. Esta asignatura es muy importante también, y no solamente para las personas que están interesadas en el budismo, sino para todo el mundo. Es una asignatura que es muy útil porque no todos nosotros queremos ser felices, nadie quiere sufrir, entonces para lograr la felicidad y para lograr evitar el sufrimiento tenemos que conocer lo que son el sufrimiento, la felicidad. La felicidad y el sufrimiento son mentes y es a través de mentes que nosotros vamos a poder lograr la felicidad y el lograr evitar el sufrimiento. Esta asignatura, teoría de mentes, incluye muchos diferentes tipos de mentes, es muy extensa y incluye también todas las mentes que están involucradas en la práctica tanto del sutra como del tantra. Así que si nosotros estamos interesados en el budismo, aún nos va a interesar más estudiar esta asignatura, en la cual podemos encontrar todas las conciencias que tienen que ver con los distintos caminos y las tierras de los bodhisattvas, el camino de la preparación, de la acumulación, de la preparación, de la visión, el camino de la meditación y de no más aprendizaje, y también los caminos de las etapas de generación y de consumación dentro de la parte del tantra. Así que todos estos tipos de conciencias los podemos encontrar en teoría de mentes. Entonces, dentro de los distintos textos que podemos ver para estudiar teoría de mentes, entonces tenemos esta presentación fundamental de las categorías mentales abreviada, que es muy resumida, pero incluye todos los puntos fundamentales. Entonces, primero de todo viene como es corriente en la escritura budista, vamos a encontrarnos unos versos en los cuales se incluye primero los versos de homenaje y después también una explicación sobre el nombre del texto y también una promesa de terminar de componer el texto.
너다 처벌제서 유들어야 돼. 지나면 거 유변하네. 다디 안에 정말 뭐 총각 친구들이 지진 잠배야 나고 예매도 전에 로들 잠배야니 되니까 무슨 답변을 차세네. 차셀스도 줘줘. Entonces, dentro de todos los distintos posibles objetos de homenaje ante quienes nos podemos postrar, en este caso el autor ha escogido al glorioso Losandapa, a la Matsongkhapa, y habla de él como que es inseparable con Manjushri, con esta deidad de la sabiduría, que habla que es un tesoro de sabiduría. Entonces dice: la emanación del tesoro de sabiduría Manjushri misma, glorioso Losandapa, ante ti me postro, y tras postrarme ante ti. tené que chobarjuya yu chobarchena chobarchena koba 가르치더랬으나 lori namsha samgis lori namsha 신다야 먹고 여러 삼이나 단대디 내 당보에 가서 지기 롭천체 닝부이 드드인디잖아요. lori namsha 니어와 코와 군두바디 samgis. Entonces, ¿y para qué hago este homenaje? Porque voy a componer un texto, entonces voy a poner una presentación sobre las categorías mentales. Pero hay muchas presentaciones sobre categorías mentales, ¿y para qué necesitamos una más? ¿No? Pues nos podríamos preguntar. Entonces, por eso el autor sigue diciendo que esta es una presentación sobre categorías mentales que tiene como característica el que está escrita para los principiantes y que incluye de una manera abreviada todos los puntos fundamentales. Por eso dice aquí: compongo esta presentación fundamental para las categorías, sobre las categorías mentales abreviada, para expandir la claridad del intelecto de los de inteligencia menor. Rikpa ta lodro pobe nawa tikidi ta lori ki namsha mashimbe shimachi ya ta shinye tikidi ngo kongbe do troya ki rikbe nawa di lleve chitu tsamnangi yus. ¿Y cuál es la necesidad de escribir esta presentación abreviada sobre las categorías mentales? Y es para expandir la claridad del intelecto de los de inteligencia menor. Esto lo que significa se refiere a para los principiantes, para ayudar a los principiantes a introducirse en esta asignatura, que es teoría de mentes. Es por esta razón que es necesaria este texto abreviado con los puntos fundamentales. Este texto tiene tres partes principales, serían las tres secciones principales, que son la definición, las divisiones y después la explicación de cada una de las divisiones por separado. Los de Zane, you can't watch a ribachi, chigi, and it says a reason with Anijela, los cures, ribaloici. Then a ship I am like to a shibet in Karjavasana, Seshi riba, Savo you more, and it is ribachi you, or the Chila, Seshi riba shibet in check. Tanda to that you be married, lost and another person and the shivas and that the cheaper is. Entonces, ahora estamos en la primera parte, ahora sería la definición. La definición de mente es cognición. Entonces, esto lo que significa es que la mente su tarea es conocer. Entonces, la cognición es el rasgo que define a la mente. Entonces, todo aquello que es claridad y es cognición se refiere a una mente, ¿no? Después, la definición de conciencia es claridad y cognición. Entonces, tanto mente como cognición como conciencia son sinónimos, son igual, son la misma cosa.
코로 코에네 걸려야 돼. 코로에 멍시도 지기지. 다 대화 주도 전에 대외 멍시 지기요. 동행 제도 전에 동행 멍시 지기요. 아니 롭종 전에 전 롭종기 네 윤데 네 시에서 네 신경도 시야 멍시도디 로에 남샤테네 요구요. Entonces, la conciencia, la mente, la conciencia, la cognición es algo que tenemos las personas, todas las personas. En este sentido budista de las personas se refiere también a los animales, todos los seres, incluidos los budas, todas las personas, sí, las incluimos dentro de personas. Entonces, las personas tienen una conciencia, y esta conciencia es la base para nuestro girar en el samsara. El hecho de que giremos en el samsara está basado en esta conciencia, y también el sufrimiento y la felicidad se basan en la conciencia. Y también, por ejemplo, si vamos a estudiar, cuando estamos estudiando, el hecho de que sepamos o no sepamos, que entendamos o no entendamos lo que estamos estudiando, esto se basa también en la conciencia. 가디네 로리 레야 야여와처럼들 망부유베나네 녀라 이거 제체와도 지나 로리 눈도 이어봤어요 지금 이거래스 에네 로리 데네데 흐르다네 숨도 이어봤어요 지 에네 아니고 되나 로리 니스 이어봤어요 그때 제도 이어보면서 숨이 오래스. Estamos hablando de la segunda parte, que es la división. Hemos empezado por la definición. La división tiene 3 partes. Pues si lo dividimos, si hacemos una división extensa, podemos dividir las conciencias en 7 tipos. Luego, de una manera un poco más abreviada, serían las divisiones en 3 tipos, y después otra aún más abreviada serían divisiones en 2 tipos. 로리 눈도 이어봤대 무슨 에네 제바 제시 이주 나나망에 대좀 록시스에는 로리 눈 되게 지어지고. La primera división es la división de las categorías mentales en 7. Entonces, esta división es la siguiente: cognición directa, cognición inferencial, cognición subsecuente, suposición correcta, percepción inatenta, duda y cognición errónea. Son estas 7. lo 망쳐디 다 리소르송도 답이 십자치나 여열마도 지다 lo 망쳐지 디나라 인고 그랬어. 야면은 무슨 야면은 제가 제시 이주 나는 게 좀 혹시 가능지 que hay algunas excepciones, pero la mayoría de las mentes van a estar incluidas en una de estas 7 categorías. Van a ser ya una cognición directa, una cognición inferencial, cognición subsecuente. Una de estas 7, en una de estas 7 categorías van a caer todas las conciencias. Ya tiene musun sa de que le seguires la vina musun sa ne 똑바탕 제신 맞추게 맞지로 무슨 식이야 했지. 다들 자잖아. 언제 정원이 되도 있다이나. 애네 정원이 그게 통화지니 내 미기 세워도 되나. 그 든지다 만져와 권에 세우지 유 남아샤요 권에 주바시니 똑바탕 제신. 맞추와. 정원이 애네 여와다도 딱딱나 나와다도 맞추고 권에 점발치니. 이래지 돼야 돼. 그래서 무슨 식이야 했어. Entonces, en la explicación de cada tipo por separado, primero tenemos la primera conciencia que vamos a ver es la cognición directa. Entonces, ¿qué es una cognición directa? Quisiera nos explica. Esta cognición directa es una cognición que percibe de una manera directa. Esto significa sin estar mediada por un concepto o por una generalidad de sentido, sino que percibe de manera directa y además de manera inequívoca. La definición de cognición directa es cognición carente de conceptos e inequívoca. ¿Por qué? Porque si yo miro, por ejemplo, el rosario, yo estoy mirando el rosario, entonces lo miro de manera directa. Esto significa carente de conceptos, no hay un concepto que medie entre la consciencia y el rosario. Y además de manera inequívoca. ¿Por qué? Porque lo estoy percibiendo tal y como existe. Existe tal como en Gitar Yovatar,
nawa tatu chimbarchi. Nawa tartu chimparchi. Tal como se me aparece, ¿no? Tal como se me aparece, tal como es la apariencia del objeto, yo lo percibo. Nawa tartu. Tokpa tatu, tokpa zidu chane, tunji nawa tartu nensing dunga. Ngosung yule ya de chubati, tunji la mateo par seba nawa koneti. Entonces, cuando una consciencia conceptual percibe un objeto, lo percibe siempre a través de un concepto, a través de una generalidad de sentido. En cambio, esta cognición directa percibe su objeto de manera clara y directa, sin necesidad de un concepto intermediario. Mixi nashi jishi lushi chen wangxi ngawo di ene jidan chen ngusum shres. Ngusum le yena wangwen sechi. Wangwen nala yana lo ngayo res. También hemos estado hablando ahora sobre una cognición visual, una consciencia visual que sería la consciencia que percibe el rosario con el sentido de la vista, y esta consciencia visual sería una cognición directa, pero también ocurre lo mismo con una consciencia auditiva correcta, también con una consciencia del olor, y también del tacto o del gusto, o ya está, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Todas estas conciencias sensoriales perciben de manera directa, ¿no? A través de conceptos. Entonces, dentro iremos viendo que dentro de la cognición directa hay distintas divisiones también, y una de ellas es la cognición directa sensorial. Entonces, todas estas cogniciones directas sensoriales son las que percibimos a través de los órganos sensoriales de nuestros sentidos. yu tanda chawang zimbe mi shi do cha sha na mun sum chi dan re de ni ya ka do da yip so ya de na ze wang ge chu ge de yo do zo che la wang shi lo shi si ge de ma yin ba de mun sum ge ze ko ma to re yes. No todas las conciencias sensoriales son cogniciones directas. ¿Por qué? Porque no todas las conciencias sensoriales son inequívocas. Por ejemplo, cuando yo ahora estoy percibiendo el rosario, sería una cognición directa. Pero si yo percibo el rosario porque tenga a lo mejor un problema en la vista, puedo percibirlo con una forma o un color equivocados, entonces esta no sería una cognición inequívoca, con lo cual no sería una cognición directa. Sería una cognición errónea. Entonces, aparte de estas cogniciones erróneas, nuestras cogniciones sensoriales serían cogniciones directas. Sí, entonces si la dividimos, tenemos cognición directa sensorial, cognición directa mental, autocognición directa y cognición directa yógica, a estas cuatro. Entonces también podemos dividir la cognición válida en dos, que serían una cognición válida directa y una cognición válida subsecuente. Entonces, entonces la definición de cognición válida directa es cognición nueva y no confundida, carente de conceptos e inequívoca. Y si dividimos esta cognición válida directa, tendríamos una cognición válida directa sensorial, una cognición válida directa mental, una autocognición válida directa y una cognición válida directa yógica. Entonces es mejor que tengamos
clases cortitas, así que vamos, me parece a mí, dice que será, así que vamos a dejarlo aquí por hoy y otro día seguimos con la división de la cognición válida. 다 정성하스 다 도도르 쳔나 데리 로릭 롭진더와스 Entonces lo habéis entendido, ¿no? Hoy, si lo resumimos, hoy ha sido una clase sobre teoría de mentes. 로리나레야데 유 라주바치니들 무슨 신시어레스 무슨 데라야데 아니 왕의 임어라는 것은 내가 무슨 제들이요레스 Entonces, dentro de los distintos tipos de conciencias hay una que es la cognición directa. Y esta cognición directa también se puede dividir a su vez en cognición directa sensorial, mental, autocognición o yógica. Dentro de la cognición directa sensorial hay las cogniciones sensoriales que se corresponden con los 5 sentidos, de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 아니 되게 뒤에 싸워도니 세말 왕무지 야 또저 양자도니 제식 되네 무슨지 Y luego también que hemos visto que hay una cognición válida directa, que sería aquella que comprende de manera nueva, por primera vez, y después hay una cognición subsecuente, directa subsecuente. 아니 이 싸워지 되니까 싸워 통소나 세말이 되었어. Entonces, si hoy veis una cosa nueva, un objeto nuevo, esto es una cognición nueva, una cognición válida. 전에 지난주에 드린 다 싸워지 코니 어디 인설이 삼바디 어느 왕을 참아도 지차요. Entonces ahora todo es lo que habéis escuchado en esta clase, si es nuevo para vosotros, pensaréis, que estas cosas nuevas que estoy aprendiendo, y esto es una cognición válida, directa, auditiva. 아니 정말로 제 지리전에디 마집 제제 양자 전수야지 연구도나 디 무슨 제시 도지 차로. 그냥 대학 무슨 처음에 똑같이 제시나다 제시 제거です. Y después, cuando lo volváis a oír en las siguientes clases, entonces esta cognición válida directa se convertirá en una cognición directa subsecuente, porque ya lo habéis oído otras veces, y también iréis generando cogniciones conceptuales subsecuentes. 야야, 다츠마다 제시니 유 차단데 맞 또 되게 쉬고요. Entonces, gracias y tengo la esperanza de que podáis comprender muchos fenómenos con cogniciones válidas, directas e inferenciales. 오케이, 라소 테스트래. Testele.